Y el día de hoy el mensaje está muy padre. En lo personal creo que es un mensaje un poco fuerte porque nos va a hacer entender algo. Pero, ¿qué es lo que más vale para ti? ¿Qué es aquello que más vale para ti? ¿Qué es aquello que tienes en la posición más alta de tu vida? ¿Qué es aquello que tenemos como lo más valioso en nuestra vida? Y a veces no nos damos cuenta, pero tenemos como lo más valioso cosas que realmente no son importantes, cosas que realmente no tienen un sentido o una razón de ser que tengan tanto valor en tu vida. Te voy a poner algunos ejemplos en los cuales le damos mucho más valor de lo que tiene. Una amistad tóxica, una relación tóxica, heridas del pasado lo tenemos en el mayor alto nivel de valor para nosotros porque seguimos abrazando esas heridas del pasado. Tal vez algún pecado por ahí lo tienes como porque no puedes desprenderte de él. Tiene un valor tan grande para ti que no puedes desprenderte de él y sigues manteniéndote en eso. Entonces, vamos a hablar de una parábola. De aquí a mucho tiempo, cada vez que yo predique, vamos a estar predicando las parábolas de Jesús. Voy a tratar de predicar casi todas las parábolas. Iba a predicar esta semana la de El Sembrador, pero como la estamos estudiando el martes, dije no la voy a adelantar. Entonces, cuando ya la terminemos el martes, me la voy a traer para el domingo, ¿ok? Pero ahorita vamos a hablar de la parábola que se encuentra en Mateo 13, 45 y 46, y dice lo siguiente. Déjame ir a la Biblia. Y esta es la parábola de la perla de gran valor. Entonces, dice lo siguiente. El reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas, y al encontrar una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Yo no sé si tú has visto alguna vez esos anuncios o el precio de la historia. ¿Han visto ese programa, El Precio de la Historia? Y que llega gente con ciertos artículos y luego sale Rick y no lo sé, Rick, me parece falso, algo así. ¿Lo han visto? Y que llega, no, hace poco me tocó a mí ver una sortija que llevaba una sortija que era muy antigua, de muchos años atrás, y llevaron como 3 expertos para que la vieran. Uno dijo que era falso, otro dijo que jamás en su vida había visto algo de tanto valor, y llegan y no sé qué tanto costaba, creo que costaba como $100,000 la sortija. Y llega el Rick y le dice, no, pues te doy 50,000 porque yo máximo la voy a poder vender en 70, pues para ganarle algo. Y esta persona le dice, no, o sea, me están diciendo que vale más de 100. ¿Cómo tú me vas a dar 50? Y ya empieza la negociación. Porque tenía algo de mucho, mucho, mucho valor. Entonces, esta parábola que tú y yo vamos a estar platicando de la perla de gran valor, si tú y yo nos vamos, el propósito de las parábolas es decirte algo, pero no decírtelo. O sea, te digo, pero no te digo. Porque el propósito es que tú puedas no solamente quedarte con eso que te dijeron, sino que puedas buscar la profundidad que hay detrás de lo que están diciéndote. Es como cuando yo lo puedo comparar de esta manera. Es como cuando le dices a tu esposa, te amo, y te pregunta, ¿me amas de verdad? Ya te lo dije 100,000 veces, pero ella quiere que profundices en el tema. Quiere que vayas más allá y le digas, sí, mi amor, eres la única, la más hermosa, la más bonita. Gracias por todo lo que haces aquí, por cuidar también a mi hija. Profundizas un poco más en el tema. Bueno, las parábolas lo que buscan es que tú no solamente te quedes con lo que escuchaste, sino que puedas buscar más allá. Jesús hacía esto porque con Jesús se encontraban multitudes, entre ellos gente que nada más estaba interesada en que Él hiciera su milagro y se fueran. Y lo que Jesús buscaba era gente que no solamente recibiera el milagro, sino personas que decían, ok, ya recibí mi milagro, pero quiero más de Jesús. Literalmente lo que cantaban ahorita, he decidido seguir a Cristo. Entonces, esta parábola nos lleva como su idea principal a que debemos entender que esta perla preciosa se compara al reino de Dios. Esta perla preciosa tiene que ver con el reino de Dios, pero también nos enseña lo siguiente: ¿qué tanto estamos dispuestos a renunciar
por conseguir esta perla preciosa. ¿A qué tanto tú y yo estamos dispuestos a renunciar para obtenerla? Si tú y yo nos vamos a lo que dicen estos versículos, en el 46 dice, y hallando una perla de gran precio, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Entonces la pregunta o lo que nos hace ver esta parábola es, ¿qué tanto estamos dispuestos a renunciar nosotros para que el reino de Dios llegue a nuestras vidas? Para poder obtener el reino de Dios en nuestra vida. Ahora, la gran noticia es algo que hemos estado estudiando el martes, es que Jesús predicaba un mensaje que siempre decía lo siguiente: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué quiere decir? Tengo una perla de gran valor, el reino de los cielos es algo de gran valor, pero la noticia es que Él se quiere acercar a ti. Él se quiere acercar a ti. Él se acerca a nosotros. ¿Por qué? Porque lo más importante de entender en el reino de los cielos es que tú y yo podamos aceptar el perdón que Jesús nos trajo a través de la cruz. El perdón, el amor que Jesús nos trajo a través de la cruz. Eso es lo más valioso que podemos hallar en el reino de Dios. Hay muchísimas cosas en las cuales a veces le damos más valor que a lo que realmente es importante. Jesús te ama, dio su vida por ti, se entregó por tus pecados para que a ti te tocaba vivir en esclavitud y Él pagó por tu esclavitud para darte una libertad. A ti te tocaba vivir una vida de esclavo del pecado, de tus deudas, de tus finanzas, esclavo de tus errores. Pero en Cristo Jesús tú eres libre de tu pecado, de tus enfermedades, de tus errores y de todas aquellas cosas. Entonces llegamos a un punto en el cual tú y yo nos encontramos ante una perla preciosa que nos quita de ser esclavos y nos lleva a ser libres en Cristo Jesús. ¿Qué yo estoy dispuesto a dar para tener esa libertad en Cristo? ¿Qué estoy dispuesto yo a hacer para tener esto? Entonces vamos a ver 3 puntos principales de esta parábola. Primer punto que es muy interesante es: ¿cuál es el valor del reino de Dios en tu vida? ¿Cuál es el valor del reino de Dios en tu vida? ¿Por qué? El comerciante reconoce el valor que había en esta perla. Reconoce el valor, y al reconocer el valor, él está dispuesto a entregarlo todo por ella. Vende todo lo que tenía y la compró. La pregunta es: ¿cuál es el valor del reino de Dios para tu vida? ¿En qué posicionamiento está el reino de Dios en tu vida? Porque es increíble cómo tú y yo podemos recibir el reino de Dios, porque el reino de Dios se está acercando constantemente a nosotros. No es como muchas veces se nos ha dicho, que pecamos, entonces el reino de Dios se cierra. Pecamos y el cielo se cierra sobre nosotros. Pecamos y la bendición de Dios se va de nosotros. No, tenemos el gran valor de que Cristo es nuestro abogado, aquel que nos justifica delante del Padre. Entonces el reino de Dios no se aleja de nosotros, se mantiene constante en nosotros, y tú y yo somos agentes del reino de Dios. Entonces, cuando el reino de Dios me sanó, yo lo tengo como un valor grande. Yo en lo personal estoy muy agradecido por la bendición de mi pequeña, y la tengo caminando con nosotros. Y aunque el mundo decía que no, el reino de Dios, Jesús nos dio el milagro, y yo tengo ese milagro en mi vida. Entonces, para mí el evangelio, porque vamos a cambiar un poco el reino de Dios por el evangelio, para mí tiene un gran precio, el cual para mí es lo más importante. Y a lo mejor tú dices: Gio, pero es que la familia es lo más importante. Gio, es que el trabajo es lo más importante. Es que, ¿sabes qué, Gio? Los amigos son lo más importante. Déjame decirte que como creyentes que hemos tomado la decisión de seguir a Cristo, lo más importante en nuestra vida debería ser el evangelio. Lo más importante en nosotros, y que tenga el mayor alto nivel de importancia en nosotros, debe ser el reino de Dios. Ahora, seamos muy sinceros. El cristianismo que actualmente vivimos, vamos a ponerle así, como que hay ciertas cositas que debemos cumplir para ser cristianos. No es que sea esto cierto, pero son ciertas cositas. Es bien básico. Debo orar, debo leer la palabra y debo asistir el domingo a la iglesia.
Eso es lo que todo creyente cree que es el evangelio. Esas tres cosas. Pero cuando tú le das un valor real al evangelio, esas tres cosas son parte del valor, pero no son lo más importante. Lo más importante es cuando tú ayudas al prójimo, amas a tus hermanos, perdonas a los que te hieren, caminas la milla extra con los que te ofenden, pero eres una persona que está viviendo el reino de Dios. Entonces, ¿en qué valor tienes el reino de Dios? ¿Cuál es el lugar que ocupa el reino de Dios en tu vida? Yo antes tenía esta como tipo noción en la que no comprendía bien esta situación, porque decían, es que hay que ponerle niveles de importancia. Entonces antes yo decía, Dios primero, segundo mi familia, tercero mi trabajo, cuarto el ministerio y quinto todo lo demás. ¿Es correcto eso? Y a lo mejor decimos sí, pero no, es incorrecto. Porque eso quiere decir que que estamos poniéndole un precio al evangelio. Cuando lo correcto debería ser Dios, lo máximo en mi vida, el primer lugar, como dice el mandamiento, amarás a tu Dios sobre todas las cosas, pero después Dios en mi familia, Dios en mi trabajo, Dios en mi escuela, Dios con mis amigos, Dios en todas las áreas. No puedes dejar a Dios a un lado de las áreas de tu vida. Dios debe acompañarte en todas las áreas de tu vida. Es por eso que no puedes decir que Dios es primero. Dios es Dios y es lo más valioso. Y como lo más valioso, tiene que andar contigo en todos lados. Tiene que estar contigo. Entonces, ¿cuál es el valor que tú le pones al evangelio? ¿Cuál es el valor que tú le pones al reino de Dios? Si tú y yo nos vamos al punto número 2, nos vamos a cuál es nuestra disposición para el sacrificio. ¿Qué tanto estoy dispuesto a renunciar por el evangelio? ¿Qué tanto estás dispuesto a renunciar por el evangelio? Yo creo que ahorita decían, ¿quién tiene más de 10 años, 15 años? Hace años andaba como una fiebre misionera. No sé si les tocó. Todos los jóvenes querían ser misioneros. Todos se querían ir a la ventana 1040, todos querían irse allá donde el evangelio no era predicado y todos había una renuncia en ellos, flojos, por decir, renuncio a estudiar para irme de misionero, renuncio a estudiar para servir al Señor, renuncio a esto para dedicarme a esto. Y sabes, se predicaba tanto, deja todo para que sirvas al Señor. Bendito Dios, yo tuve pastores que me dijeron, tienes que estudiar. Y bendito Dios, mi mamá siempre fue firme en termina la carrera y después haces lo que quieras. Bendito Dios. ¿Por qué? Sacrificarte no quiere decir, ¿a qué estás dispuesto tú a renunciar? No trata de dejar de trabajar para dedicarme al Señor por completo. Renunciar a lo que tú más quieres no quiere decir renuncio a mi familia pecadora que no conoce a Cristo, que hace pisteadas, que se junta y yo nunca más voy a ellos porque yo renuncio a eso para darle valor al evangelio. Eso no trata de renunciar. Es yo renuncio a mi carne, yo renuncio a mi pasado, yo renuncio a lo que a mí me tiene atado por darle un valor al evangelio. O sea, yo renuncio al coraje que le tengo a Luis Carlos en este momento. Renuncio a las ganas que tengo de decirle lo que pienso por decirle Cristo te ama. Eso es la renuncia que realmente debemos tener en nuestra vida. Pero ¿qué sucede hoy en el cristianismo? Y lo vamos a ver muy claramente en las redes sociales. Vemos predicadores muy famosos poner una publicación en redes sociales. ¿Y qué hace la gente? Lo ataca tan duro que a veces me da miedo decir que soy cristiano. Sinceramente, porque me ha tocado personas que me dicen, ¿eres cristiano? ¿Y tú también tiras bien duro? Y yo, no, tranquilo, ni uso redes, para empezar. No soy mucho de usar redes sociales. No les entiendo, siendo sincero. Entonces, ¿qué tanto estás dispuesto a renunciar para que el evangelio, aquello que le das el mayor valor, se siga extendiendo por todos lados? Porque yo tengo que aprender a renunciar a ese coraje que le tengo al quien me lastimó. Porque fácil es amar a los que me aman, pero es tan complicado amar a mis enemigos. Al final del día eso es lo que nos enseña el evangelio.
Fácil es agarrar mi cartera y bendecir a los que están cerca de mí, a los que conozco que tienen necesidad. Pero ser generoso y renunciar tal vez a un poco de tu semana, un poco de tu quincena, para llevarlo a una persona en necesidad que ni siquiera conoces y que jamás te lo va a agradecer. Eso es renunciar a algo para que el evangelio se siga extendiendo. Tuvimos esta semana, mi esposo y yo, la oportunidad de bendecir a una persona. Y esta persona simplemente me decía, ¿pero por qué? Yo le dije, no pregunte, porque Cristo lo ama. Dios no se olvida de usted. Hubieran visto los ojos llorosos de esta persona. ¿Sabes? Me acuerdo de un tiempo en el cual yo quería irme de misionero y no había tanta fluidez en mi casa. Fue bien chistoso porque mis papás nomás salieron de la casa y Dios los empezó a bendecir. Entonces, fue muy raro. O me engañaron ese tiempo. Se crean. ¿Y qué pasó? Llegó un jovencito que estaba estudiando la carrera normal. No sé si mi mamá se acuerda de mi edad. Pero llegó este jovencito y me dice, Gio, este es mi primer sueldo, me dijo. Yo sé que te vas de misionero. Toma para que lleves el evangelio. Cuando él hizo esto, yo no entendía bien. Fíjate, yo era el misionero, pero yo no entendía bien lo que estaba pasando. ¿A qué estás dispuesto a renunciar tú para que ese valor que tiene el evangelio llegue a todo lugar? Aprendiendo a perdonar, aprendiendo a amar, aprendiendo a dar la milla extra, aprendiendo a ser una persona íntegra, recta delante de los ojos de Dios, no de los hombres, de los ojos de Dios. Es como empezamos a entender lo que es renunciar. A mí siempre me han dicho, Gio, ¿por qué no tomas? Y la respuesta más bonita que todos los cristianos dicen es porque es pecado. Aleluya. Esa es una respuesta tan cobarde. Tan cobarde. Porque para empezar no es pecado. Embriagarte es el pecado. El pastor que está hablando, me está gustando esta iglesia, van a decir verdad. Embriagarte es el pecado. Pero usted, pastor, ¿por qué no toma nada? Porque yo no te tomo nada. Y esa es una convicción personal, ¿ok? Es una renuncia personal. No te estoy pidiendo que tú lo hagas, es una renuncia personal. ¿Sabes por qué yo no lo hago? Porque hay gente débil en la fe. Hay gente que salió del alcoholismo. Y si un día el pastor se echa una con él, lo más seguro es que voy a volver a hacer que vuelva atrás. Y es por amor al prójimo. No es tanto porque sea pecado, no es tanto porque sea un problema, es por amor al prójimo. Entonces cuando a mí me preguntan, ¿por qué no toma, pastor? ¿O por qué no toma? Yo, porque no me gusta. No me gusta. Está como el muchacho que va con la novia y le dice, Dios me dijo que teníamos que cortar. ¡Ay, qué espiritual el chamaco! ¿De dónde? ¿Sabes qué? No, porque pues no funcionó. Y punto. ¿Por qué meter a Dios en cosas tan vanas que nos corresponde a nosotros decidir? Entonces yo renuncio, yo renuncio a mi carne, yo renuncio a mis deseos, yo renuncio a mis actitudes, porque hay algo más importante que es el evangelio. Es por eso la importancia de renunciar. Y se escucha bien feo, ay, pues tengo que renunciar, qué chiste. Pero si nos vamos al punto 3, hay una satisfacción en el descubrir lo más importante. Y fíjate bien, Filipenses 3:8 lo que nos enseña. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor. ¿Sabes? Yo puedo perderlo todo, pero no a mi Cristo. Yo puedo perder cualquier cosa. Tal vez me va a doler, tal vez me va a tumbar, tal vez voy a llorar. Pero lo único que a mí me mantiene de pie, fuerte y fortalecido para seguir adelante es el amor que tiene Cristo por mí y el amor que yo le tengo a Él. Porque encontrar algo de tanto valor y renunciar para poder tener esa cercanía del conocimiento de encontrar que en Él hay una plenitud, me da la satisfacción de seguir adelante en el evangelio. ¿Qué es lo que sucede? Cuando no encontramos que podemos dejar todo por el conocimiento de Cristo, suceden cosas como el pastor me lastimó y es por eso que me hago a un lado.
Alguien en la congregación me hirió y es por eso que me hago a un lado. Es que, ¿sabes qué? Todos los hermanos, todos los creyentes, todos los cristianos son iguales. Es por eso que me hago a un lado. Cuando yo tengo el conocimiento completo de Cristo Jesús, entiendo que las personas son hombres, son humanos y que se van a equivocar y la van a regar, pero también comprendo que el amor de Dios está en mi vida y que yo tengo que ser aquel que lleve el evangelio. Hace poco publicó un amigo pastor que es una de las publicaciones que más me han dolido en los últimos años, y publica: iglesia, qué rápido se les olvidó más de 20 años sirviendo al Señor y bendiciendo miles de jóvenes. Qué rápido se les olvidó. Y ahora en mi temporada más complicada, ninguno estuvo, ni un pastor de los que yo bendije, ningún joven de los que yo bendije estuvo ahí en mi peor temporada. Iglesia, qué rápido se les olvidó. ¿Sabes? El hombre se va a equivocar. Yo no me puedo olvidar de que tengo un Cristo que me ama y que mi trabajo no es juzgar y señalar su error. Mi trabajo es decir, estoy tan satisfecho con el Cristo que tengo en mi vida. Tengo el pleno conocimiento de lo que Cristo hizo en mi vida. Tengo el pleno conocimiento de lo que se trata el reino de Dios, el evangelio en mi vida. Que hoy yo no veo a un hombre equivocado, veo a un hombre que se va a levantar. ¿Por qué? Porque ese es el evangelio. Yo no veo a una persona en pecado, veo a una persona que un día se va a entregar a Cristo. Yo no veo a una persona herida, veo a una persona que va a ser sanada. Tú y yo debemos entender que el evangelio tiene un poder muy grande y que si tú y yo decimos que creemos en el evangelio, tenemos que aprender a darle el valor que se merece y estar contentos con ello y estar felices con ello. Yo creo no por lo que veo, creo por lo que sé y lo que hay en mi corazón. Y en mi corazón está esa parte, esa canción que dice: no vuelvo atrás por nada del mundo. He encontrado lo más valioso en la vida. He encontrado aquello por lo que muchos, le dan un premio Nobel de la paz a la gente. Y hizo esto, hizo aquello. Yo tengo a Cristo en mi vida que me llena de paz todos los días. Hay premios a la filantropía por aquel que hace el mejor bien a la sociedad. Jesús lo hace constantemente todos los días. Tú y yo debemos disfrutar y estar contentos, tener esa alegría del Cristo que tenemos. Y como dice por ahí una canción: este es el Cristo que yo predico, que sana a los enfermos, perdona a los pecadores, levanta a los heridos, que hace todo aquello para que el hombre lo pueda conocer. Porque el reino de los cielos, querida familia, se ha acercado a ti. ¿Me ayudas con el piano? Esta parábola, aunque son 2 versículos, nos llevan a una profunda examinación en nuestra vida de cuál es el valor que tiene el evangelio para nosotros. ¿Cuál es el verdadero valor que tiene el evangelio para nosotros? También nos lleva a entender que hay cosas que tenemos que sacrificar en este momento para poder obtenerlo. Y no es que sea difícil obtenerlo, porque Jesús siempre se quiere acercar. Pero ¿qué tanto estamos dispuestos? Porque tener a Cristo es lo mejor que le puede pasar al hombre. Tener el conocimiento o el pleno conocimiento de quién es Cristo es lo mejor que le puede pasar al hombre. ¿Cómo un esposo se puede hacer un buen esposo? Conociendo a Cristo. ¿Cómo una esposa puede ser mejor esposa? Teniendo a Cristo. ¿Cómo una persona puede ser de la peor persona que conoces a convertirse en una persona admirable? Por medio de Cristo. Lo mejor que le puede pasar al ser humano es encontrar lo más valioso que hay en este mundo, que es Cristo. Y que sabes que tal vez te van a juzgar, te van a criticar. Mira, ahí viene el hermanito, mira el brother, el pastor. Ahí viene aquel que dice aleluya. Bendito sea de Dios. Porque bienaventurados son aquellos
Bienaventurados son aquellos que son vituperados por el Evangelio. Bienaventurados son aquellos que son apedreados por el Evangelio. Que la gente va a hablar, que diga lo que quiera, de todos modos va a hablar. Seas cristiano o no, van a hablar. Lo más importante es vivir con la valentía y la dedicación, reconociendo que lo que tenemos en Cristo es lo más valioso que tú y yo podemos poseer. Nuestra relación con Dios. ¿Cómo es posible que alguien tan bueno, tan perfecto, pueda llamarme amigo? Pueda hacerme parte de su familia y llamarme hijo. ¿Cómo es posible? ¿Cuál es el lugar del Evangelio en tu vida? ¿Cuál es el lugar del Evangelio en tu familia? ¿Cuál es el lugar de Dios en tu corazón?